Vivimos en la edad de los contenidos digitales y sobre todo de los contenidos de vídeo. Para disfrutar al máximo de los mismos, lo mejor es poder verlos a todo color en la pantalla más grande posible. Las Smart TV son la referencia, pero tienen algunos problemas. Se pueden desactualizar y son generalmente más caras. Por otro lado, podemos tener ya un televisor o podemos preferir ver nuestras películas y nuestras series en nuestro home cinema con un proyector de vídeo potente. Los dispositivos de TV Box o TV Sticks son una buena opción para poder agregar esta inteligencia o para permitir seguir actualizando nuestro Smart TV sin tener que estar cambiando de televisor cada X años. Generalmente son baratos, fácilmente actualizables, por lo que podrás disfrutar durante mucho tiempo de las mejores funcionalidades del mercado sin gastarte centenas de euros en un nuevo televisor. En los últimos años la oferta de estos aparatos ha crecido y tienes una amplia oferta de varios tipos, funcionalidades y, claro, precios. Soy Eduardo JJ y en este video te vamos a enseñar 7 de los mejores TV Box Joysticks que puedes comprar ahora mismo para darle inteligencia a tu pantalla. Abre los ojos, sube el volumen y quédate hasta el final para ver nuestras recomendaciones. Si te gusta este vídeo, no te olvides suscribirte, darle a las notificaciones y al like, nos ayudarás mucho de esta forma para que podamos seguir trayéndote cada semana nuevas recomendaciones y comparativas. El Roku Streaming Stick. Los dispositivos de Roku en España no son muy conocidos, a pesar de ser muy populares en Asia, por lo que tienen una experiencia de mercado que les permite incluir algunas características interesantes. El Streaming Stick Plus bebe su inspiración del Fire TV Stick de Amazon y ofrece 4K y HDR y la posibilidad de ejecutar las principales aplicaciones de moda como Netflix, HBO, Amazon Prime, entre otras. Viene con Wi-Fi 802.11ac, por lo que lo podrás instalarlo en cualquier lugar dentro del alcance de tu red inalámbrica en tu hogar. Pero esto puede acabar siendo un problema por la dependencia de la calidad del Wi-Fi y de posibles situaciones de congestión, para el cual no habría una solución fácil al no contar con red Ethernet. La interfaz de usuario de su sistema operativo, el Roku OS, está bastante pulida y fluida. Desde un punto de fiabilidad, durabilidad y calidad de construcción, el Roku deja un poco que desear, con algunos problemas de conectividad del mando y con algunos de sus compradores reportando que el stick había dejado de funcionar a las pocas semanas de uso. Hay que tener en cuenta sus dimensiones a la hora de validar que puede caber en el espacio de HDMI de tu televisor y además pensar que hay que conectarlo a la red eléctrica, lo que puede complicar su utilización. Beelink GT King Pro. El Beelink GT King Pro es un nuevo modelo de Android TV Box de la marca Beelink, una revisión del modelo anterior de la marca, pero que en esta ocasión se actualiza con un nuevo procesador más potente y con una nueva caja metálica. El Beelink es un dispositivo muy potente basado en el sistema operativo Android 9 Pie y que incluye de base 4 GB de RAM. La caja metálica oculta un sistema de refrigeración pasiva para conseguir disipar el calor generado por el procesador, pero que no siempre hace un buen trabajo dado que el dispositivo tiene tendencia a calentarse. Tiene buen soporte de codificadores de vídeo y con buenas resoluciones para tu contenido con la máxima calidad. El dispositivo viene con un mando funcional que no siempre está a la altura de la fiabilidad de la caja, pero que incluye un micrófono para que puedas utilizarlo con el Google Asistente, de forma a controlar todas las funciones del dispositivo. A pesar de las promesas, el Beelink queda, por veces, por debajo de la potencia teórica indicada, algo que hay que tener en cuenta si piensas utilizarlo con apps y videojuegos. El Chuwi G-Box Pro. No todas las formas de convertir tu televisión en una Smart TV tienen que pasar por sticks o pequeñas cajas Android con poca potencia de procesamiento. Hay algunas que no implican perder potencia, como en el caso de este modelo Chuwi, un equipo pequeño, silencioso y de bajo consumo, para poder realizar de manera solvente tareas ofimáticas, reproducción multimedia o jugar a tus juegos favoritos.
El Chui G-Box Pro es un mini PC y cuenta con un procesador Intel Atom de 4 núcleos, su propia tarjeta gráfica integrada, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento con posibilidad de expandirse hasta los 2 TB. Del punto de vista de conectividad, tenemos Wi-Fi Ethernet para que nunca tengas problemas de congestión de anchura de banda y puedas disfrutar al máximo de calidad de tus contenidos multimedia. Del punto de vista de rendimiento, a pesar de su potencia teórica, la realidad es que en ciertos momentos, su sistema no es capaz de aguantar los requerimientos de los videojuegos o de apps más potentes. Sé bien que, sí que es capaz de reproducir sin problemas en 4K tus materiales audiovisuales favoritos. El Mi Box S de Xiaomi. El Mi Box S de Xiaomi, sobre el papel, es una buena forma de convertir tu televisor en todo un Smart TV. Está alimentado por un procesador potente de 4 núcleos con 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Viene con un eficiente control remoto con micro e integración con el Google Assistant, además de botones específicos para Netflix. La interfaz de usuario es muy buena y fácil de navegar y generalmente responde de forma fluida, a pesar del control remoto que por veces tiene tendencias a sufrir un poco de lag. Otro factor a tener en cuenta es que como estamos ante un sistema Android 8.1 Oreo, podrías estar esperando tener acceso a todo el ecosistema de aplicaciones de Google y otras de Xiaomi, pero este no es el caso. El sistema tiene algunas de las aplicaciones de streaming más populares cerradas y para instalarlas tendrás que recurrir a Internet. Pero eso sí, el sistema está en continua actualización, dado que Xiaomi está muy activa en mantener sus dispositivos con las últimas versiones de Android o Android TV. A pesar de esto, el sistema tiene algunos problemas de estabilidad y es posible que, con ciertos contenidos más pesados, en consumo de datos o de CPU, te puedas encontrar con el sistema con dificultades para responder. Sin embargo, es un buen TV Box con una buena relación precio-calidad y con buena construcción, como nos está habituando Xiaomi con sus últimos productos del Apple TV. Existen en realidad dos modelos de Apple TV, HD y 4K, que como lo indica sus nombres, alcanzan resoluciones de Full HD, 1080p y Ultra HD 4K, cuyas principales diferencias no están limitadas a lo que se puede ver en la pantalla, en el caso de solamente tengamos una televisión Full HD. El primer modelo cuenta con un procesador A8 y 2 GB de RAM, mientras que el modelo 4K es más potente del punto de vista de procesador y rendimiento del mismo, al contar con un procesador A10X y 3 GB de RAM. Desde un punto de vista de almacenamiento, el Apple TV puede contar con 32 o 64 GB de memoria, siendo recomendable la mayor capacidad por razones lógicas y obvias. Como es habitual en la marca de la manzana, calidad de fabricación y cuidado con los detalles son máximos. Y el Apple TV cuenta con Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet y conexión con los televisores a través de HDMI. El mando de serie, que cuenta con Siri, es óptimo para el control de los contenidos y de las aplicaciones que queremos consumir en el aparato. El mayor problema del Apple TV reside en el ecosistema en que se integra el mismo, con pocos contenidos muy controlados y generalmente bastante más caros que en otras plataformas. El Amazon Fire Stick TV. El reproductor de contenido multimedia en streaming de Amazon viene con una antena Wi-Fi de nuevo diseño y optimizado para la reproducción en streaming 4K Ultra HD, que te permitirá disfrutar de tus películas y series favoritas con la máxima calidad visual, todo controlado con precisión desde el mando por voz Alexa de última generación. Podrás acceder a tus contenidos favoritos de Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, A3 Player, Mitele, RTV a la carta, Movistar+, Disney+, Apple Televisión y otros servicios que en muchos casos requieren suscripciones separadas, pero no incluye otras como HBO o SKY, entre otras. El dispositivo tiene un muy buen ecosistema de aplicaciones fruto de la inversión que Amazon ha estado realizando en los últimos años para posicionarse. Pero el dispositivo sé bien que ejecuta Android, tal como ocurre en las tabletas de la marca Amazon Fire, no cuentan con todas las aplicaciones que hacen parte del universo Android, por lo que reduce fuertemente las posibilidades de utilización del mismo se vean reducidas.
Como con el caso de Roku, al estarnos delante de un stick HDMI, hay que tener en cuenta el espacio libre en los puertos de nuestra televisión y que solamente vamos a poder utilizar Wi-Fi para la recepción del contenido y que hay que conectar además el stick a la red eléctrica. El NVIDIA Shield TV Pro. El NVIDIA Shield TV Pro es un producto pensado para ser colocado junto al televisor de casa y convertirlo en algo más de que una simple pantalla inteligente. Como en el caso del Chewy, es una máquina potente, diseñada principalmente para ejecutar, sin problemas, videojuegos y aplicaciones, y que al estar basada en Android, le permite recoger todas las funcionalidades del Android TV y convertirse en un set-top box, que es desde el punto de vista de este análisis, el mejor dispositivo para dar valor e inteligencia a tu televisor. Con un procesador de alta gama, acompañado de la memoria RAM más grande de esta comparativa, 8 GB y 16 GB de almacenamiento, el Shield es un devorador de contenidos multimedia. Como en el caso de los anteriores dispositivos, el Shield viene con un mando con micro, integrado con el Google Assistant, que nos permite sacar el máximo provecho del ecosistema de apps y videojuegos de Google. Prácticamente todas las plataformas de vídeo vía streaming tipo Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Movistar Plus, YouTube o Spotify entre otros servicios están disponibles. Por tanto, no vas a tener problemas y podrás disfrutar del que quieras. En este nuevo modelo, lo que, si perdemos, es el mando de videojuegos que venía con modelos anteriores y que nos permitía jugar a tope con nuestros videojuegos. Lo que sí debemos tener en cuenta es que también es el modelo más caro de la comparativa y sobrepasa la barrera de los 200 €, por lo que tienes que evaluar correctamente la relación precio-calidad-funcionalidad, porque al mejor con alguno de los otros modelos puedes tener todo lo que necesitas sin necesidad de pagar más. La NVIDIA Shield Television Pro es capaz de reproducir contenido a resolución 4K HDR y sonido Dolby Atmos, DTS HD, DTS:X y Dolby True HD, lo que hace del dispositivo el mejor reproductor de contenidos, tanto en local como vía streaming. Espero que os haya resultado interesante esta comparativa de la mejor tecnología para mejorar vuestros televisores. Si os ha gustado, darle a suscribir, al like y a las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo de nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, que la tecnología esté con vosotros.